Bienvenidos, queridos amigos. Estamos aquí en su programa semanal de sondeo emocional. Ustedes saben que salimos al aire todos los miércoles a la 1:30 de la tarde hasta las 2:30 de la tarde. Sondeo emocional va dirigido especialmente al área de salud, tocando en la mayor profundidad posible también el área de salud mental, un área tan olvidada y que tanto necesitan nuestros pacientes de la atención. Hoy vamos a hablar sobre cáncer y creo que en nuestro programa es la primera vez que tocamos un programa, que tocamos un tópico, ¿verdad?, de cáncer. Hemos hablado de muchísimas enfermedades, pero nunca habíamos en realidad organizado la manera de poder hablar de cáncer. Y nadie mejor para hablar de cáncer que el doctor Rafael Herrera, quien es médico oncólogo y radiooncología, es lo que él practica en su práctica médica. Tiene una vasta experiencia sobre el desarrollo y el manejo y el tratamiento de muchísimos cánceres que se ven en nuestro país. Y hoy vamos a tocar uno en particular, que hablando con el doctor Rafael Herrera me había dicho que se ve con mucha frecuencia, que se ve entre un 7 y un 9% de la población. O sea que de cada 100 personas en nuestro país, 7 o 10 pudieran desarrollar este tipo de cáncer, que es el cáncer del esófago. Esperamos que este programa les sirva de instrucción y les sirva de alguna manera para escuchar bien los síntomas de este terrible cáncer que, de ser detectado a tiempo, pudiera usted salvar su vida. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, doctor José Manuel. Muchas gracias por la invitación. Es un placer tenerte aquí. Yo pensaba que no ibas a llegar con el problema del tránsito. Sí, horrible. Realmente hoy estaba congestionado el tránsito, de manera que estábamos detenidos ahí. Esa era nuestra casa por hoy. Sí, ¿verdad? Sí, así es. La avenida Abraham Lincoln ya prácticamente, doctor, no se puede Es un transitar estacionamiento. en ninguna de las No, vías, es un porque es una estacionamiento. cosa increíble que ocurre. A veces uno Claro, se demora 1 hora en llegar a los lugares. claro, es un estrés que yo creo que las personas están teniendo un estrés considerable a la hora de meterse. Imagínense, yo venía preocupado, decía, oye, me tomó la hora, no puedo cumplir con el compromiso. Sí. Entonces, ese estrés que ya yo, por ejemplo, tenía, lo tienen muchas personas, todo lo que está en ese tapón. Y todo el mundo quiere como salirse, me voy para allá, me voy para acá. Entonces, como que eso está afectando la salud de las personas. Sí, sí. En resumen, eso está afectando mucho No la salud cabe de las duda, no personas. cabe Sí. duda. Gracias a Dios pudiste llegar. Seguiste todo a Abraham Lincoln. Sí, sí, no, ya Porque, la... sí, porque uno con la esperanza de encontrar una vía alterna, una vez se sale de la Lincoln y es peor. Y es peor. Porque todos estamos igual. No, ya hay que llenarse de paciencia. Claro que sí. Doctor, hablando del cáncer del esófago, ¿verdad? Sí. La incidencia, bueno, ya yo más o menos la mencioné, ¿verdad? Sí, fíjate, si hablamos de cáncer de esófago, bueno, también sería bueno mencionar un poco que es una de las patologías que se encuentran descritas dentro de tumores del tubo digestivo, y esto entendiendo que el tubo digestivo comienza desde el esófago y termina en el recto y la parte más distal, que es el ano, y hay muchas enfermedades que están asociadas básicamente con el estilo de vida y también con factores hereditarios del paciente. Entonces, el cáncer de esófago es una enfermedad que no pasa desapercibida en nuestra población, ya que antes uno podía notar, y dentro de los estudios que están reportados, muchos estudios vienen de países del este, principalmente Japón y China, donde existe la mayor incidencia. República Dominicana o países en América están viendo una alta incidencia en tumores del tubo digestivo y específicamente en el esófago. Y esto hablando, usted lo mencionó muy bien, de un 7 a un 10%, también hay estudios que hablan de un 5% en América, el 5% de todos los cánceres que pueden existir. Esto es algo alarmante, porque quiere decir que entonces compite con enfermedades mucho más frecuentes como el caso del cáncer de mama, en nuestro país el cáncer de cuello uterino, y pues la población tiene que darlo por entendido, o tenerlo por entendido, ya que no podemos dejar pasar desapercibido algunos síntomas que están asociados a esta enfermedad. Doctor, a mí siempre me gusta en todos estos casos hablar sobre las posibilidades, si este cáncer en particular está relacionado con la raza, en qué edad se ve
con Sí, más frecuencia. claro, fíjate que la raza principalmente se describe mucho en la raza negra puede haber un pico de incidencia en estos pacientes. También tenemos los chinos por su alimentación. El género, más que todo, que se ha afectado en una relación con la mujer es de 4-1. O sea, vemos que ¿Se ve más frecuente en el hombre? en el hombre, claro, que en la mujer. Y esto porque podría estar asociado también por los factores de riesgo que más adelante lo hablaremos un poco, cuáles son los factores de riesgo Claro. que priman en esta enfermedad. Entonces el hombre suele verse más afectado. Obviamente también ya por eso mismo estilo de vida podríamos llegar a un punto donde esa incidencia sea pareja entre el hombre y la mujer y no haya no exista Una diferencia, una ¿no? diferencia entre ambos géneros. Doctor, ahorita usted mencionó los chinos. Los chinos, la idea que nosotros tenemos en general es que se alimentan bien en el sentido de que no son carnívoros en su mayoría y que son vegetarianos. Entonces, aún en ellos se ve con frecuencia Claro este que tipo sí. de cáncer. Fíjate que uno de los factores de riesgo bueno, te voy a mencionar un poco los factores de riesgo Sí, está bien. para que más o menos entendamos este punto. Los factores de riesgo asociados al cáncer de esófago, al igual que otras enfermedades, tenemos el consumo en exceso del alcohol y del tabaco. Entonces, una persona fumadora y de cuánto consumo de alcohol tiene más probabilidad de padecer el cáncer de esófago que aquella que no lo tiene. ¿Bien? Pero sin embargo también la alimentación contribuye. ¿Por qué? Porque hay sustancias que tienen altos contenidos de nitrosamida y estas generalmente pueden contribuir, a pesar de que no comen carne, pero pueden haber alimentos, ¿verdad?, que por la forma de la cocción pueden producir nitrosamida y por tanto esto causa mutación a nivel del tracto esofágico. Hay otros pacientes y hay otras personas que también tienen relación con el reflujo gastroesofágico y entonces hay enfermedades conocidas o hay entidades conocidas como una entidad conocida como el esófago de Barrett, que es un cambio a nivel del esófago distal principalmente por el reflujo gastroesofágico. Claro. Esto cuando pacientes tienen hernia hiatal, pacientes que tienden a tener reflujo o una gastritis, que tienen abundante reflujo, que dice, doctor, yo siento como que algo me sube caliente, amargo por el Algo esófago. amargo, sí. Eso generalmente puede causar daños a nivel de la mucosa del esófago y por tanto en el futuro se presume que podría, no es que necesariamente va a tener un cáncer, pero se presume que podría tener un cáncer de esófago esta persona. No te puedo dejar ir de aquí sin que me profundices un poquito en esos alimentos que tenemos que eliminar. Claro. Y especialmente en esos vegetales que en el momento de la cocción y de la preparación pudieran producir sustancias que nos hicieran daño. Claro. Mira, sabes que cuando nosotros en otras ocasiones hemos hablado sobre el cáncer de colon y de recto, que hemos dicho que uno de los principales factores es la nitrosamida. Las nitrosamidas generalmente son sustancias que se liberan por el exceso de cocción en las carnes principalmente. ¿Por qué? Por la carne. Por el exceso. Exacto. O sea, no es porque la carne dice, ok, me la como cruda entonces. No, no es comer la carne cruda, sino es cocinarla, pero en un término en que no esté muy pasada. ¿Por qué? Porque esto libera principalmente la carne del barbecue, la carne que se hace a la parrilla, la carne frita. Todas estas sustancias pueden ser liberadas en el momento de la cocción y por tanto generan daños en la mucosa del tracto gastrointestinal. Hay algunos, o cuando yo era estudiante siempre se hablaba de que las sustancias que contenían amarillo número 5, o sea, por ejemplo, cuando usted ve una bebida que dice amarillo número 5, número 6, entonces generalmente tenía una alta asociación también con cambios dentro de la dieta. Y estas personas que cocinaban con esas sustancias, se incrementaba la probabilidad de poder tener cambios a nivel de la mucosa y desarrollar un cáncer en el futuro. Entonces, los vegetales, por ejemplo, no el vegetal de por sí, es con lo que se cocine o bajo qué sustancia, por ejemplo, freír o cocinar con el mismo aceite. Por ejemplo, los asiáticos, disculpen, otros cocinan con una alta cantidad de glutamato. Claro, tal cual. Entonces, esto puede ayudar a que usted altere la composición. En vez de tener, pues yo soy partidario de una dieta vegetariana. Claro. Generalmente yo cuando tengo pacientes en tratamiento, yo trato de llevar a ese paciente a una dieta
rica en vegetales. ¿Por qué? Porque los vegetales me pueden aportar proteínas, me pueden aportar vitaminas, minerales. Entonces, esto generalmente hace que el paciente esté bien alimentado. No necesariamente tiene que comer o tener una dieta basada en carbohidratos. Para ver cuáles son, tenemos el arroz, el espagueti, la harina. Esas dietas generalmente también lo que hace es que el paciente aumenta considerablemente de peso y por tanto también vienen otras enfermedades que no necesariamente tienen que ser cáncer. Pero la sustancia que usted añade a la alimentación, ¿verdad? Que están conocidas, por ejemplo, cuando hablábamos de los colorantes o de la cocción, puede tener un impacto significativo en cuanto a la aparición o no de una enfermedad oncológica. Aquí en nuestro país, y usted, querido televidente que está mirando el programa y está escuchando al doctor Rafael Herrera, en otro país estamos muy desmejorados entonces, porque aquí, hablando específicamente del manejo de la carne, aquí le gusta la carne a la gente extremadamente frita, cocida, claro, que adquiera un color negro. Tú entras a una cocina y tú ves aquella ebullición constante, sí, y yo le digo, pero ¿cuándo es que van a parar? Sí. Pero mira cómo está eso. Yo regularmente no me como ese tipo de comida, claro, cuando lo veo como lo están haciendo, pero tú llegas a cualquier lugar y tú te encuentras lo que le llaman aquí la vaca frita. La vaca frita, la vaca sí, frita es un pedazo de suela. Sí, realmente, y pierde hasta el sabor, o sea, usted todo realmente pierde el gusto de la carne. No es que vuelvo y repito, no es que estoy incitando a que la carne deba comerse cruda, porque entonces es la manera de preparar. Exacto, porque entonces viene alguien y me dice, ponme la cruda, porque escuché un programa que dice que si la cocina se... Claro. No. También puede haber enfermedades producto de una carne cruda. Claro. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado. Yo lo que digo es que la carne, por ejemplo, no tan cocida, bien, no... ¿cómo le dice? La vaca frita. La vaca frita. No llegar a ese grado. Sí. Creo que uno tiene que tener mucho cuidado a la hora de cocinar. La carne no puede perder tampoco su sabor, su gusto, porque a pesar de que yo soy partidario de una dieta vegetariana, que quiero algún día llegar a ese grado, a ser vegetariano. Sí. Estoy luchando con eso. Sí. Pero sí a mí me gusta la carne. Y yo creo que las personas también les gusta la carne. Entonces hay que buscar la manera de llegar a un punto intermedio entre lo crudo y lo muy cocido. De manera de que esa carne pueda primero disfrutarla la persona que la vaya a comer y segundo, que reduzca la probabilidad de enfermarse por una carne que la pasaste de candela. Es que ponerla muy cocida. No, hay que freírla. No, mira, eso que quede bien cocido. No, claro. No es el hecho de que usted vea sangre en la carne, exacto, porque ese es el otro extremo, pero que tampoco se le ponga prieta, exacto, oscura y que parezca una suela de zapato. Exacto. A mí me encantaría y voy a hacer un bumper de este programa. O sea, yo voy a mencionar varias veces, cada vez que tenga la oportunidad, voy a mencionar el daño que en realidad causa el comer carne extremadamente cocinada. Claro. Pero me encantaría, y voy a buscar el dato, de la incidencia del cáncer de esófago, que es el tema de hoy, aunque nos hemos desviado para la alimentación, sí, porque es un factor, factor de riesgo. ¿Cuál es las estadísticas del cáncer de esófago en los argentinos? Mira, por ejemplo, que los argentinos comen la carne diferente a nosotros, ¿verdad? Sí. Lo de ellos es otro extremo, tiene que ser con sangre. Con sangre, ¿verdad? O sea, jugosa, le dicen jugosa, ellos. Sí. Sabes que yo me formé en Argentina, de hecho, y en Argentina pues lo común es comer carne. Y usted sale con sus amigos, sale con personas y es a comer carne. Vamos uno al asado. Al asado es el lugar que le llaman así típicamente ellos, al lugar donde se cocina mucha carne. Lo de ellos la carne es a la parrilla. Sí, pero los argentinos, fíjate que ellos sí ya tienen una gran incidencia mayor que nosotros aquí en República Dominicana en tumores del tubo digestivo. ¿Ah, sí? Sí. Incluso yo estuve el año pasado en el Foro Internacional del Cáncer que se celebra en Argentina con la Liga Argentina de la Lucha contra el Cáncer y se habló que era la tercera causa de cáncer en Argentina.
Entonces, y esto era importante porque nosotros, por ejemplo, aquí decimos, ¿cuál es la primera causa? Tenemos cáncer de mama, tenemos cáncer de cuello uterino, cáncer de próstata, y por ahí abajito estamos viendo los tumores de cabeza y cuello y cáncer de tubo digestivo. O sea que en nosotros no es tan significativo como para ello. Y esto tiene que estar asociado, obviamente, a la ingesta de carne. Cuando salió en el 2014-2015, que salió este llamado de atención de la Organización Mundial de la Salud, puso como categoría 2, que era la carne, el consumo de carne podría aumentar el riesgo de cáncer. Esto hizo un boom en las personas, porque por mí dice, oye, que voy a tener cáncer. No, no se quiso decir eso. Se quiso decir que podría promover un consumo excesivo de carne, podría aumentar la probabilidad de cáncer en las personas. Y se dividió de los productos enlatados o de los productos, por ejemplo, los derivados, ¿cómo le llaman? Todos los productos en conserva y demás, ¿verdad? Sí, exacto, que eso sí estaban categorizados como, estaban en categoría 1 o en evidencia de que podían tener un poquito más de desarrollar alguna enfermedad oncológica. Pero los argentinos que estábamos en ese tema, en cuanto a esófago, estómago y recto y colon, ellos tienen una alta incidencia de ese tipo de tumores. Mira qué interesante, ¿verdad? Sí. Algo que, bueno, gracias a Dios que esto no nos ha tocado a nosotros. Entonces lo que sí podemos decir, y yo creo que al final del programa debemos tratar un poquitico esto, es que la alimentación juega un papel importantísimo, no solamente en la prevención de cáncer en general, sino también en la profilaxis. Claro, fíjese que yo tengo un artículo que ha sido publicado en varios periódicos meses atrás, y hace poco, hace un mes, 2 meses, me lo publicaron en una revista bastante importante de salud en el país, que se titula Nutrición y Cáncer. Yo le voy a hacer llegar eso para que... Por favor. Y ese artículo hablaba muy bien sobre la probabilidad de reducir el cáncer con medidas alimentarias. De reducir el cáncer con medidas alimentarias. Eso me interesa mucho. Entonces, o sea, yo mencioné, porque yo tuve que leer muchísimo todo el tema, repasarlo varias veces antes, porque eso es lo que hacemos nosotros. Cuando vamos a publicar algo en algún medio, nosotros tratamos de revisarlo muy bien antes de tener tener seguridad de lo que se vaya a publicar. Claro, claro. Y fíjese que usted puede reducir la incidencia de cáncer en hasta un 42%. Y eso es un número bastante alto. Puede reducir la incidencia de cáncer hasta en un 42%. Es bien alto. Con medidas alimentarias. O sea, que si usted tiene una alimentación sana, usted tiene un buen estilo de vida, la probabilidad de usted desarrollar cáncer es muy baja. Y esto porque usted puede tener un factor hereditario, que también es un porcentaje bajo, es menos del 5%, pero ese factor hereditario se va a desarrollar si también usted le suma el estilo de vida. ¿Bien? Entonces eso es lo que nosotros tomamos en consideración y de verdad se lo voy a hacer llegar porque es muy, muy interesante lo que dice ese artículo con relación a la alimentación. Sí, me interesaría muchísimo. Claro. Y aquí hacemos bumper, hacemos bumper enseguida, hacemos comentarios, porque es que nuestro programa, doctor, va dirigido precisamente a alertar, a que las personas entiendan, conozcan, porque muchas veces padecemos de una serie de enfermedades por ignorancia, que nosotros mismos nos las hemos causado por nuestro estilo de vida. Claro. Y en ese sentido nosotros somos bien dedicados a hacer llegar esto. Así es. Entonces, volviendo de nuevo a lo que es el cáncer de esófago, podríamos, esta no es una pregunta que es un gancho, pero que sí es muy importante saberlo, podríamos clasificar el cáncer de esófago como silente o no. Sí, fíjate que el esófago, para que las personas, alguien por ahí, ¿qué es el esófago? El esófago es una estructura que permite el paso de los alimentos desde la boca hasta el estómago. Las personas generalmente cuando tienen tumores muy pequeños dentro del esófago, no van a sentir absolutamente nada. ¿Por qué? Porque el alimento pasa de manera sin problema. Ahora, sí puede ser que el paciente tenga molestia, sensación de ardor, dolor cuando traga. Entonces, esto llama la atención y el paciente cuando se hace una endoscopía,
evalúa y se observa, me dice, mira, hay una lesión pequeña en el esófago y esto podría ser biopsiado y si se confirma que es maligno, pues entonces puede operarse ese paciente y tener una curación muy alta en tumores pequeños. Pero como es una enfermedad que en sus inicios no genera síntomas, ¿bien? Es una enfermedad que va a avanzar muy rápido dentro del esófago. ¿Y cuál sería el signo más significativo del paciente? Que no puede tragar. Que no puede tragar. ¿Bien? Que es la disfagia. Entonces, la disfagia generalmente el paciente me dice, oye, yo cada vez que pasan los meses yo siento que tengo una disminución en tragar los alimentos. Antes yo tragaba arroz, ahora no puedo tragar arroz. Ahora trago puré de papa, pero con dificultad. Y el puré de papa tengo que mezclarlo con aceite para poderlo tragar. Oye, dejé de comer puré de papa ahora. Ahora solamente es agua lo que trago. Cuando el paciente va a hacerse una endoscopía, se encuentran que hay un tumor que ocupa gran parte del tubo digestivo o del esófago y por tanto, entonces ya son enfermedades mucho más avanzadas. ¿Cuál sería el tratamiento? Si quiere que le mencione un poco el tratamiento. Aquí nos han puesto algunas láminas, doctor. Claro, entonces. Por ejemplo, ¿qué estamos viendo allí? Estamos viendo, fíjese cómo ocurre cómo el esófago está totalmente ocupado por una lesión y por ahí básicamente no pasa nada. Por ahí lo que pasa quizás es líquido, ¿no? Es líquido, sí. Sí, Entonces, y entonces, esto causa dolor también. Sí, eso causa mucho dolor, obviamente porque el paciente siente que el alimento se le ha quedado en el esófago y que lo debe vomitar, pero en ese punto no lo intenta vomitar, sino que lo que hace es que intenta pasar y por tanto lo que se mostraba ahí en la lámina, no hay lo que genera es dolor por esa misma distensión. Claro. Que se genera en el esófago. Entonces, esa sensación de opresión que puede tener el paciente en el pecho. ¿Y qué otros síntomas? ¿Qué otros síntomas podemos ponerle atención que nos lleve a acudir al médico, ¿no? Para tratar de evitar. Claro, la sensación de ardor. Esa sensación de ardor. Son los síntomas más claros. Ardor y dolor y dificultad en la deglución. En la deglución. Incluso puede presentarse que en el momento en que trague, claro, ya asociado con los síntomas que hemos mencionado hace un momento, tengamos también lo que es la parte del vómito, que el paciente como no puede tragar, tiene que devolver ese bolo alimentario. Claro, porque es que no puede pasar de ninguna manera, hay una obstrucción a nivel. Claro. Sí, no necesariamente, y es bueno aclarar esto, que cualquier persona que esté atravesando alguna situación con dificultad de tragar, quiere esto decir que usted va a padecer de cáncer del esófago. No, eso no es así. Pero como dice el doctor Rafael Herrera, este es uno de los síntomas más frecuentes. Y por lo tanto, si usted tiene una situación de esta naturaleza, debe acudir a su médico para estar tranquilo y que se le diagnostique cuál es la dificultad que tiene, ¿verdad? Claro, claro. Lo recomendable es que el paciente ante sintomatología como esta, pues que acuda a su gastroenterólogo para que le hagan su chequeo. Claro, eso es lo recomendable. Claro, sí. Doctor, ahorita usted, aunque no hemos llegado a esa parte, no quiero llegar a esa parte todavía de los métodos diagnósticos. Hay muchos de estos pacientes que debutan incluso con un sangramiento. Sí. ¿Verdad? Sin tener necesariamente que atravesar la etapa de la disfagia, o sea, de la dificultad de deglutir. ¿Por qué ocurre esto? Mira, fíjate que toda estructura está cubierta, en su mucosa está cubierta por vasos sanguíneos también. Si hay una erosión quiere decir que hay una especie como de llaga dentro del esófago o del estómago. Obviamente ahí va a haber un vaso sanguíneo que va a estar expulsando hacia el exterior. ¿Y qué ocurre con eso? Que aquí tenemos otras láminas, por ejemplo. Fíjate, ¿esto es la endoscopía? Claro, fíjate que esa es una lesión polipoide. ¿Qué quiere decir una lesión polipoide? Es una lesión exofítica que sale hacia la luz, ¿bien? Sí. Y por tanto hay una neoformación de vasos sanguíneos. ¿Qué le quiero decir? Hay una formación nueva de vasos sanguíneos alrededor de ese tumor y por tanto ese tumor va a tener la sangre que llega al estómago, bien, o que está dentro del mismo esófago, pues el paciente lo va a vomitar. ¿Ves? Esto puede ser asintomático, sin ningún tipo de síntoma. Claro, obviamente, si supongamos este paciente, por ejemplo, ese tumor no ocluye el esófago completamente. El paciente traga sin dificultad, tiene dolor, pero el momento en que duele, si el paciente vomita, va a vomitar con sangre.
Bien, entonces, ¿qué ocurre? Si nosotros, por ejemplo, tomamos en consideración y vemos que el paciente tiene, ¿verdad? Este signo, que hay sangre en el vómito o tiene alguna otra sintomatología, inmediatamente hay que hacer una endoscopía para evaluar qué es lo que tiene y tomar biopsia de la lesión que haya dentro del esófago. Eso es lo que correspondería. Lo que corresponde aquí como una forma de poder hacer un diagnóstico, Claro. ¿verdad? Me imagino que habrá también lesiones donde el sangramiento es muy tenue, ¿verdad? Claro. Y el paciente entonces lo que hace es que debuta con anemia, con Claro, cansancio extremo, y cuando usted hace un hemograma, por ejemplo, se da cuenta que hay una anemia, a lo mejor considerable, claro. y ahí comienza todo un proceso de investigación. En hace, yo diría hace 25 o 30 años, había una gran interés por parte de los médicos de indicar como rutina, ¿verdad?, la sangre oculta en las heces. Y eso ha decaído enormemente. Yo creo que hay ciertos especialistas que sí lo hacen de una forma más seguida, pero la mayoría de los médicos no piensan en esto. Y a mí me gustaría escuchar su opinión con respecto a hacer esa prueba. Sí, fíjese que nosotros sí tomamos en consideración el tema de la muestra de sangre En las en las heces. heces fecales, exacto, sangre oculta. Más que todo en los pacientes, por ejemplo, que tienen eh, un factor hereditario, ¿verdad? Que puede tener que puede estar predispuesto a padecer cáncer. El paciente que tiene un familiar que tuvo cáncer de colon, cáncer de recto, generalmente se le hace como rutina, en su tiempo que le corresponda, examen, un coprológico y se investiga sangre oculta. En el tracto superior, generalmente la sangre puede manifestarse, como lo que usted me mencionaba muy al principio, cuando antes de entrar al programa hablábamos un poquito de la sangre digerida, Ajá. que esa sangre que cuando las heces fecales son muy oscuras, se identifica la razón y si en un coprológico me identifica que eso es sangre digerida, pues entonces lo que decimos, bueno, ya está, vamos a ver de dónde viene ese sangrado, porque puede ser una úlcera, no Sí. necesariamente tiene que ser cáncer, puede ser una úlcera gástrica que tiene este paciente. El Ujú. paciente me dice, bueno, lo que pasa es que tengo dolor, tengo molestia, me duele el estómago, sí, a veces cuando en la mañana principalmente, a veces me tomo un omeprazol, entonces hay que investigar si el paciente en realidad no tiene una úlcera Okay. o si no tiene un tumor. Pero sí se toma inicialmente con un coprológico. El coprológico no puede dar muchísimos datos. Y eso está dentro incluso de los métodos diagnósticos para poder evaluar una probabilidad del cáncer en los pacientes. Sí, yo tengo un amigo mío que es ginecostetra y resulta ser de que su esposa está embarazada y ella viene a quejarse a un amigo de su esposo que también es ginecostetra y le dice, mira chico, yo tengo 2 meses de embarazo y este hombre no me ha querido hacer ninguna prueba, entonces yo estoy alarmada, ¿no? Dice, pero qué te dice él? Y él le decía, mira, no te preocupes, que si tú estás embarazada, eso va a crecer. Tú no tienes que ir a ver a nadie, ¿entiendes? Entonces, en ese mismo sentido, yo le digo mucho a los pacientes de que miren sus heces fecales. Hay una tendencia a usted ir al baño, usted tener sus movimientos normales de peristalsis y demás, y descargan inmediatamente el sanitario, lo Tal descargan cual. sin mirar. Y la presencia de las heces allí en la taza puede indicarle a usted que usted tiene un sangramiento y Claro. usted no lo sabe. Claro, ese cambio de color, cambio de textura, el mismo patrón evacuatorio, Claro. voy todos los días, no voy todos los días, oye, yo iba antes todos los días, ahora estoy yendo cada 2 días. O sea, son cosas que deben ser alarmantes y el paciente tiene que observar, o las personas tienen que observar. Yo creo que todo prima en la prevención. O Claro. sea, las personas son los primeros en identificar, o sea, yo sé cómo funciona mi cuerpo y tengo que identificar esos cambios. O sea, si yo veo, por ejemplo, oye, yo tengo días teniendo heces fecales muy oscuras, lo correcto sería, ¿verdad?, asistir con su médico de cabecera por un coprológico que le sepa orientar bien qué es lo que encontraron en ese coprológico
y por tanto después entonces ir a un especialista que le corresponda, que sea orientado por el médico. Claro. Porque esto generalmente puede, con una simple cosa, se puede salvar muchas vidas. Claro que ¿Bien? sí. Entonces son cosas que hay que irla observando. Y puede ser una señal temprana. Puede ser una señal temprana, tal cual. Puede ser Claro una que señal temprana y no solamente estamos hablando de tumores del esófago, puede ser mucho más abajo del esófago. sí, sí. ¿Bien? Claro Entonces, que sí. y que con un procedimiento, si es una lesión pequeña o lo que sea, con un procedimiento quirúrgico, el paciente puede tener probabilidades de curarse. Perfecto, doctor. Eh, hablando del tema de hoy, que es el cáncer del esófago, el esófago está rodeado de una serie de estructuras importantes, Sí. todo, ¿verdad? Y yo estaba pensando que de desarrollarse un tipo de tumor maligno en esa área, ¿hacia dónde pudiera extenderse? Fíjate, el esófago guarda una íntima relación con la tráquea, con los pulmones, con el corazón, y un tumor avanzado de esófago puede comprometer estas estructuras. Una de las complicaciones más frecuentes que nosotros vemos en estos pacientes es cuando se extiende hacia la tráquea y literalmente se comunica el esófago con las vías aéreas. ¿Qué es lo que pasa cuando esto ocurre? Literalmente el paciente ya no va a poder comer por el esófago. Bueno, que ya de por sí su enfermedad ocluye el esófago completo y hay que hacerle una gastrostomía, o sea, que colocar una sonda a través de la pared abdominal hacia el estómago para alimentar al paciente por allí. ¿Por qué? Porque todo lo que entrara por la boca se podría ir hacia las vías aéreas y esto sería bastante complejo, estos síntomas que el paciente puede manifestar. Entonces, también puede infiltrar el corazón y también en estos casos menos Puede haber complejos metástasis al corazón. puede haber extensión directa. Extensión directa. Extensión directa, exacto. Una cosa es la metástasis y una cosa es la extensión Sí, directa, que sí. es cuando el tumor se comunica directamente con otra estructura. ¿Bien? La metástasis al pulmón, que son dos cosas distintas, y aquí le explico el concepto. Metástasis es cuando hay un tumor alejado y que no mantiene una continuidad con el tumor primario. Así es. Entonces, esa metástasis podría alojarse en el pulmón también. Metástasis hacia los ganglios. Y ya por lo generalmente estos no son pacientes operables. Son pacientes que tienen que hacer un tratamiento mucho más radical, que es radioterapia combinado con quimioterapia. Entonces, los tratamientos de radioterapia combinado con quimioterapia, la única alternativa es poder incrementar la sobrevida en estos pacientes. Y muchas veces nosotros podemos conseguir curación en algunos, pero en otros no. En otros no podemos conseguirlo. ¿Por qué no lo podemos conseguir? Porque lamentablemente son enfermedades muy avanzadas que determinan la capacidad de los órganos que están vecinos de poder seguir funcionando adecuadamente. ¿Pudiera extenderse este tumor a través de los vasos linfáticos? Sí, eso generalmente es sería la primera. Los ganglios linfáticos, línea de sí, defensa. los ganglios linfáticos lo primero que se enferman, o sea, porque ellos son los mecanismos, lo que actúan como mecanismo de defensa del esófago. Al verse afectado, pues ellos también se van a enfermar. Y otras metástasis, ya la metástasis, por ejemplo, a órganos, ya que lo mencionamos, el pulmón y el hígado pueden verse afectados en un futuro a través de la diseminación linfática. Yo como psiquiatra tengo que tocar el área mía también. Claro. En el área mía, por ejemplo, que es el cerebro, también pudiera extenderse Sí, la metástasis hacia los... se han identificado casos donde los pacientes hacen metástasis cerebral y fíjate que las complicaciones aquí es porque es muy limitante. Supongamos si unas lesiones que están muy cerca de la tabla ósea, están muy hacia la periferia del parénquima encefálico, pues el paciente puede tener convulsiones, puede tener trastornos del comportamiento, incluso el paciente cambia significativamente. Todos los síntomas neurológicos que se puede identificar asociados a esto son numerosos. Podemos tener incluso, dependiendo de la localización, el paciente puede tener pérdida de la visión, ¿bien? Trastorno con la audición. O sea, hay muchos síntomas que pueden estar asociados a los tumores cerebrales. Obviamente estos son casos de muy mal pronóstico. Claro. Y generalmente los tratamientos suelen ser paliativos. ¿Qué quiere decir? Que tratamos de mejorar los síntomas que se han asociado a esta característica. Para que el paciente pueda vivir mejor dentro de su su gravedad, cuadro, por así decirlo, ¿verdad? Habíamos hablado de las edades y habíamos hablado de las razas. Sí. Y una pregunta que a mí me gusta mucho hacer, todavía muy pocas veces he podido encontrar una relación directa porque nosotros carecemos
de estadística, desgraciadamente. Ujú. Pero hay en nuestro país algún área específica donde se vea con más frecuencia el cáncer del esófago. Eh, Te dice la región del En alguna país. región del No, país. no, no. Fíjate que no, nosotros no. Lo que pasa es que no tenemos las estadísticas para poder decir, y cualquier cosa que te diga aquí podría pecar, de verdad, porque realmente no existe un dato fidedigno que me diga de dónde provienen más las enfermedades. Sin embargo, con mi experiencia, que no es muy larga obviamente, pero el tiempo que tengo trabajando en oncología, he visto que la mayoría de los pacientes vienen de todas las regiones, o sea, que confluyen básicamente en busca de atención a Santo Domingo, pero tenemos de todos, del norte, del sur, la parte este, tenemos muchos pacientes. Bien, es interesante eso. Vamos a llegar al momento del diagnóstico, doctor, Sí, el ¿verdad? diagnóstico, bueno, fíjate, ya lo mencionaba no, hace un momento, la videoendoscopía, a través de los síntomas, también las analíticas. Mencionaba hace un momento lo de la anemia de los pacientes. Obviamente una anemia sin causa justificada hay que investigarla. Lo primero que se busca son lesiones a nivel del tubo digestivo, principalmente del tracto superior. También se busca mucho, ya cuando tenemos a través de una endoscopía un diagnóstico confirmado de que tenemos un tumor, pues tenemos que hacer tomografía del tórax, del cuello, del abdomen y la pelvis para ver si no tenemos enfermedad satélite o no tenemos metástasis de este paciente y qué probabilidad tenemos de nosotros de incrementar su vida después de que ha sido diagnosticado. Y bueno, otros estudios, como por ejemplo, hay un estudio muy bueno que es el PET-TC, que es un estudio que se utiliza un material radioactivo en el cual se inyecta en el paciente de manera de que pueda identificarse dónde hay mayor captación y esto me pueda reportar dónde hay mayor evidencia de enfermedad o si el paciente tiene metástasis a distancia. Esto es una de las cosas que nosotros Y lo tenemos en nuestro sí, sí, país. lo tenemos en nuestro país. Hay también instituciones que están trabajando para desarrollar este tipo eh, ¿cómo se llama? De desarrollo en el De- estudio, ¿no? de diagnóstico, De exacto. diagnóstico. Entonces, una vez que tenemos ya el diagnóstico confirmado por imágenes, diagnóstico confirmado por anatomía patológica, nosotros entonces ya lo que nos queda es definir el tratamiento. ¿Es quirúrgico o no? Los pacientes quirúrgicos son aquellos que tienen tumores pequeños que se le puede realizar una resección parcial o completa del esófago con reconstrucción. Si no es quirúrgico, entonces pasa a tratamiento combinado con radioterapia y quimioterapia. Podríamos hacer también, tomar la conducta de que el paciente que haga radioterapia, quimioterapia y después se le plantee la opción de hacer cirugía. Cuando no es quirúrgico, paciente que tiene tumores muy grandes y pacientes que tienen compromiso ganglionar. Entonces estos pacientes hacen radioterapia y quimioterapia definitiva con fines de controlar la enfermedad y bueno, e incrementar sus años de vida. Pero no se plantea de primer momento hacerle cirugía a un paciente que tiene una enfermedad avanzada. Eso no es viable realizar un Claro que procedimiento sí. quirúrgico. Doctor, hay algo que me preocupa. Por ejemplo, sabemos que en el mundo hay chequeos periódicos, Claro, inclusive con procedimientos, por ejemplo, como es el mismo cáncer del colon, claro. donde las personas deben someterse cada cierto tiempo a partir de una edad a chequearse el colon. Está la próstata, por ejemplo, donde también deben ir los hombres. Claro. Está el cáncer del cervix en las mujeres, donde también tienen que ir. No hay nada diseñado para Mire, que no. tú hagas por ejemplo, una endoscopía cada cierto tiempo para tratar de cubrir. Mire, hace unos días trabajábamos en un protocolo en mi hospital y se hizo un comentario que nos dio risa un poco, pero es así como funciona. En países donde hay una alta incidencia, por ejemplo, en el caso de Japón, por ejemplo, ellos se van a un lugar y hacen una campaña de que pasaste por ahí, te agarré una endoscopía, venga, prevención, usted comió, ¿qué usted comió? Le hacen una endoscopía y ocasionalmente identifican que usted tiene una lesión. Mire, usted tiene una lesión, la recomendación es que usted vaya a darse seguimiento para que le ofrezcan la mejor conducta terapéutica porque usted tiene probablemente un cáncer de esófago. Wow. Eso ocurre. Nosotros no tenemos acá esa cultura.
sí nosotros promovemos a los pacientes que ante los síntomas y ante la probabilidad de desarrollar un cáncer de esófago, si hay algún familiar que es conocido con tumores del tubo digestivo, lo recomendable es que anualmente se haga una endoscopía. Usted dice de que no tenemos esa cultura, ¿verdad? Pero no sería factible Claro, poder promover una claro, campaña claro. para evitar... No, tal cual, o sea, y eso es algo que no solamente nos compromete a nosotros como médicos, nos compromete al Estado también y a la población en general. O sea, es algo que nosotros no podemos descuidar y nosotros felices de que esto pasara, porque nosotros ahora, como le decía al principio, nosotros los oncólogos estamos trabajando, ahora no es para tratar pacientes, nosotros estamos trabajando más que todo para también concientizar a la población de que se debe prevenir enfermedades oncológicas y reducir el número de enfermedades oncológicas que actualmente está existiendo en nuestro país. Entonces yo creo que es algo que sí, ojalá que nosotros tuviéramos programas, no solamente para tumores del tubo digestivo, para todas las enfermedades oncológicas tuviéramos programas bien desarrollados que hagamos pesquisa para diagnosticar cada vez más temprano las enfermedades oncológicas. Claro que sí. El hospital oncológico donde usted trabaja, Sí. ¿verdad? Que tanta lucha, con tanto trabajo, ustedes han mantenido un frente de batalla increíble. Así Yo es. soy testigo de eso porque he ido allí y he visto la cantidad, el volumen enorme de pacientes que ustedes tienen y el poco espacio, en realidad. Tiene programas específicos donde las personas pobres puedan acudir de una manera módica o gratuita para atenderse cualquier tipo de tumor, cualquier tipo de cáncer que puedan Claro, padecer. sí, fíjate que el hospital oncológico en un momento era el único hospital oncológico que tenía el país. Hoy existen muchas instituciones con fines de tratamientos oncológicos y de prevención. El hospital oncológico es un hospital con fines de atención a los pacientes con cáncer, pero también tiene su unidad en la que busca prevenir la incidencia de cáncer con los estudios, mamografía, sonografía, los chequeos ginecológicos. Son muchas las cosas que el hospital hace. Generalmente las personas que con escasos recursos asisten o acuden a nuestra institución y allí nosotros le brindamos todo el apoyo a las personas. Si una persona no tiene para pagar una consulta, obviamente el hospital no deja de atender a esa persona porque no tiene recursos para pagar. La mayoría de los pacientes van con su seguro y se le cobra la consulta desde su seguro. No es una consulta muy cara y es una consulta que su seguro le cubre sin problema y ellos pueden hacer su chequeo preventivo. En cuanto a los estudios, también las coberturas de los seguros, tenemos pacientes que son diagnosticados aquí en el hospital y son tratados, si no tiene para pagar, son tratados de una manera, hacemos trabajo social. Son tratados de manera que el paciente llega, se le hace todos sus estudios y el hospital carga con esa responsabilidad. Obviamente, esto es un trabajo duro que tiene la unidad de trabajo social de nuestro hospital para poder investigar si en realidad, porque también podría ser que alguien venga y se aproveche y diga, yo tengo para pagar, pero no quiero pagar. Efectivamente. Entonces, obviamente sí, el hospital se cuida mucho de eso, pero sí ayuda a muchísimas personas y tiene recursos destinados para esos fines. El procedimiento de llegada a ustedes al hospital, por ejemplo, un paciente que nos esté mirando en la frontera Sí. y que puede llegar solo allí, personarse, hacer una cita y ser visto por un especialista, Sí, claro que sí. o tiene que ser referido específicamente por alguien. No, nosotros tenemos, por ejemplo, el caso de si tenemos una paciente que, por ejemplo, tiene una lesión en la mama y esa mujer se dio cuenta de que tiene una lesión en la mama y dice, esto no es normal porque yo no lo tenía hace 2 meses, va al oncológico. Nosotros tenemos un servicio donde estas pacientes con lesiones sospechosas se les evalúa, se les hacen todos sus estudios y si coincide que es una lesión maligna, pues entonces pasa al tratamiento, a la parte oncológica. Si es benigna, se le dan todas las recomendaciones a la paciente, se hace lo que se haya que hacer, si hay que sacarle o extirparle la lesión, se hace y luego se mantienen controles dentro del mismo hospital. Entonces el hospital realmente también tiene su parte de recibir las personas directamente sin necesidad de que sea referido. O sea, no hay necesidad de un referimiento. Los seguros médicos no exigen que un paciente de esto sea previamente haber sido examinado por un médico. Lo correcto sería que el paciente sea previamente evaluado por un médico externo
pero si el paciente, por ejemplo, llegó directamente al hospital, no le vamos a decir, no, váyase que tiene que ser evaluado por otro médico. No, el oncológico lo recibe, pero lo correcto sería eso, que el paciente sea evaluado en unidad de atención primaria y de acuerdo con la evaluación de este médico, pues envíe a la institución que corresponda. Hay una creencia en todas las especialidades, no necesariamente en oncología, que un paciente que vive lejos de aquí, de la capital, debe venir a la capital porque aquí es donde están los buenos médicos. O sea, está esa creencia que uno no sabe cómo, y usted viene de la frontera, por ejemplo, con Haití, y usted deja en el camino muchísimos médicos capacitados, médicos que inclusive Sí, puede ser que estuvieran trabajando en el mismo oncológico y que un día a la semana vaya a ver sus pacientes claro. en la frontera, ¿no? ¿Cómo ustedes manejan esta situación para hacerle ver a la gente que no hay la necesidad de venir aquí? Mire, eso es un problema que realmente nosotros, yo creo que es un problema menos problemático, vamos a decirlo así, ¿no? Porque realmente el problema ahorita es llevarle la salud a las personas, pero sí, eso existe. Por ejemplo, yo trabajo también en La Romana y, por ejemplo, hay pacientes que vienen a atenderse de La O sea, Romana que o de enganché Higüey, sin saber, ¿eh? sí, de Higüey o de La Romana, vienen aquí a Santo Domingo porque no. Lo que pasa es que en La Romana hay muchos locos, que eso es una falta de respeto, ojo, que una persona, por ejemplo, se exprese así de un médico porque a veces es por un comentario previo que Claro, escuchó. claro. Entonces, no debería acusarse así de esa manera, pero el paciente, bueno, esa es su forma de creer y él considera que en la capital le van a resolver todos los problemas, pues eso es lo que... ¿Y cómo tú manejas ese caso? Es decir, pero No, míreme aquí, usted se está tratando conmigo aquí. Yo soy la misma persona que lo va a tratar en la romana. así es. ¿Y qué dicen ellos? No, generalmente a veces hay pacientes que cuando todo depende mucho de la confianza que le pueda generar al paciente, el médico también con quien acuda. Si este médico, por ejemplo, yo tengo muchos colegas que trabajan también allá en la Romana y son de mucha confianza. Tengo un oncólogo clínico que él trabaja allá en la Romana y él es una persona muy dada con los pacientes y ayuda mucho a las personas y él genera una empatía con el paciente y obviamente el paciente dice, no, pues yo lo tengo aquí todo, yo no tengo que irme a la capital. Y eso es manejable, eso lo podemos conseguir, pero a veces conseguirlo con todos los pacientes es lo que es difícil. Entonces lo que hay que ir tratando de crecer en ese aspecto y es lo que estamos logrando. Usted hizo mención ahorita de que anteriormente el único hospital oncológico Sí, del sí, así país, era. que ya existen lugares. ¿Dónde existen otros hospitales Bueno, oncológicos? está el INCAR, que es el Hospital de Salud Pública, el Hospital Oncológico de Salud Pública, está cerca también de nosotros. Hay instituciones privadas, muchas instituciones No, pero privadas. fuera, yo me refiero fuera de lo que es la capital. La capital, tenemos Santiago, hay otras instituciones, está el HOMS en Santiago, está el Hospital Regional del Cibao, creo que es así que se llama, no estoy seguro cuál sería el nombre del Hospital de Santiago. En La Romana hay unidades de oncología y de radioterapia y así, bueno, muchas unidades pequeñas que están destinadas a prevención, diagnóstico del cáncer. Y tenemos en el interior del país algún tipo de hospital o de clínica. Hospitales públicos no. No. O sea, Hospitales públicos no. parecida Cada hospital tiene a una lo que ustedes unidad. están haciendo. Cada hospital puede tener una unidad que participa en oncólogos, unidades pequeñas que están destinadas para después contrarreferir, pero no hospitales oncológicos como tal. No para tratar, no para No, hacer todas las medidas drásticas que ustedes tienen que no, tomar. hospitales públicos no. Entonces, doctor, tienen que venir aquí. Por lo Si menos acude, durante... los seguros cubren en los privados también. Los seguros Claro, cubren los seguros cubren en los eso privados, es claro. muy importante. Claro. Eso es muy importante. Claro que ¿Sí? sí, claro que sí. Nos queda más o menos un minuto y medio, doctor. Y a mí me gustaría muchísimo que usted se dirigiera a esos televidentes que Sí. lo están mirando y que le diera el mejor consejo posible sobre a cualquiera de estos síntomas que pueda estar en estos momentos teniendo. Claro, el consejo que yo le puedo dar a los pacientes es que puedan acudir cada vez ante un síntoma, independientemente dónde aparezca o qué es lo que sienta, que acuda a su médico de confianza para que identifique la naturaleza de estos síntomas y por tanto pueda ser referido a una atención mucho más especializada. Especializada. O sea que no hay necesidad de estar yendo a ver a un brujo, No, ¿verdad? Que no hay doctor. necesidad de usted estar perdiendo tiempo,
que ante cualquiera de estos síntomas que el doctor Rafael Herrera nos ha expresado en el día de hoy, usted tome la decisión, tenga la decisión de ir rápidamente a atenderse. Puede ser algo benigno, puede ser algo transitorio, puede ser algo sin importancia, pero puede degenerar también en una patología que le pueda costar la vida a usted y a su familia. Así ¿verdad? es. Esperamos que ustedes hayan disfrutado de este programa. Yo lo disfruté muchísimo porque este es un tema que raramente se trata con la profundidad, con la seriedad y la dedicación que nosotros lo hemos tratado. Así que esperamos, doctor, Muchas gracias, que de doctor. verdad su consulta crezca más. Yo no sé en cuántas partes te vas a dividir, pero en el sentido de la prevención. Exacto. Vamos a trabajar más que todo en la prevención. En la prevención. Así es. De que los pacientes vayan a atenderse a tiempo y a poder solucionar sus problemas. Así Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted por la invitación. Por tenerte aquí. Queda pendiente un programa que habíamos hablado fuera de cámara, que es sobre la seriedad que hay que prestarle a una amigdalitis cualquiera. Ah, está bien, claro, claro que sí, cuando ustedes lo deseen. Claro que sí, es un programa que vamos a hacer porque es sumamente importante conocer lo que yo como médico y como paciente, como ser humano, aprendí conversando con el doctor de que una amigdalitis, que es la inflamación de las amígdalas que se ve muy frecuentemente en los niños y en los ancianos, y nos puede dar a cualquiera, sea atendida a tiempo para evitar complicaciones mayores. Gracias, y Sondeo Emocional estará de nuevo con ustedes la próxima semana, el miércoles a la 1:30 de la tarde. Como dice nuestro amigo Encarnación, nos vamos, pero nos vemos. Así que muchísimas gracias y estamos de vuelta